Durante 22 años, Margaret encendió una vela cada mañana de septiembre, susurrando, «Feliz cumpleaños», a un hijo perdido en las Torres Gemelas. Ningún cuerpo, ninguna respuesta, solo cenizas y silencio. Pero el día de su 48 cumpleaños, llegó una carta con matasellos de Afganistán y una letra que ella conocía de memoria. Lo que reveló destrozó todo lo que ella creía y reavivó aquello que nunca dejó morir. Esperanza. Lo que vino después, ninguna madre podría haberlo preparado. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Las mañanas de Margaret Taylor se habían convertido en una ceremonia sagrada. No solo hábito, no solo rutina, sagrado. Comenzó a las 8 de la mañana en punto. Ella se arrastraba hasta la repisa de madera de su sala de estar en Nueva Jersey, vestida con su suave bata azul y las pantuflas que Brian le había regalado en su cumpleaños número 60. Hacía una pausa para recomponerse, con una mano presionada contra el pecho y la otra apoyada en la pequeña caja pulida que contenía una única vela blanca. A las 8:46 de la mañana, la hora exacta en que la Torre Norte fue impactada el 11 de septiembre de 2001, sus manos temblorosas encenderían la mecha. Ella susurraba, «Feliz cumpleaños, cariño». A continuación coloqué la misma fotografía en blanco y negro. Brian con su birrete y toga, sonriendo de oreja a oreja y con los ojos brillantes de juventud. Había sido su cumpleaños número 22. 3 meses después, consiguió el trabajo en el World Trade Center. Esa fue la última foto que tenía de él antes de que esa mañana lo cambiara todo. Ella hacía esto cada año sin falta. Durante 22 años, el mundo había seguido adelante. Los niños nacidos después del 11 de septiembre eran ahora adultos. Se transmitieron memoriales. Se pronunciaron discursos. Pero Margaret, ella permaneció en ese momento. Su vida se había dividido en dos antes de las 8:46. Y después nunca recuperó su cuerpo, solo una credencial quemada que le enviaron por correo en una bolsa de plástico para evidencia, con los bordes carbonizados y el rostro de su hijo apenas visible a través de la película derretida. Brian Taylor, piso 92, Torre Norte. La gente le decía que debía seguir adelante, que un dolor como el suyo necesitaba respirar. Pero no sabían lo que significaba sentir la presencia de su hijo en una habitación. Incluso cuando la silla frente a usted estaba vacía, ella mantuvo esa silla en su lugar todos estos años. Nunca dejes que nadie se siente allí. Esta mañana no fue diferente, excepto por una cosa. Cuando abrió la puerta principal para el periódico, algo inusual llamó su atención. Un solo sobre yacía sobre el felpudo de bienvenida. Sin dirección de retorno, sin marcas excepto una. Correo militar de Afganistán con matasellos. La tinta parecía fresca. Sus dedos temblaron cuando lo recogió. Estaba sellado, era sencillo y ligeramente más pesado de lo habitual, como si algo reposara en su interior. Ella miró a su alrededor. La calle estaba vacía. Ningún camión de correos, ningún paso, ningún sonido. Solo el débil canto de los pájaros y la brisa agitando con dedos cautelosos el carillón de viento del porche. Ella abrió el sobre. Dentro de una tarjeta de cumpleaños, de un azul sencillo, en el frente se leía, ¿te estás haciendo mayor? Es hora de empezar a mentir sobre tu edad. Era la misma broma que Brian solía escribir en sus tarjetas. Ella se quedó congelada. La escritura en el interior. Era suyo. La tarjeta de cumpleaños se deslizó de los dedos de Margaret y flotó suavemente hasta el suelo del porche. Con la respiración atrapada en la garganta mientras volvía a meter la mano en el sobre, con el corazón palpitante y aterrorizada por lo que pudiera encontrar o no. Había un artículo más dentro. Un trozo de papel rayado doblado y cuidadosamente plegado como si alguien hubiera dedicado mucho tiempo y esfuerzo. El papel estaba viejo, ligeramente amarillento, pero la tinta estaba fresca. Sus manos temblaron cuando lo abrió. La escritura era inconfundible.
Ella había leído las cartas de Brian durante toda la universidad y había conservado cada una de ellas. Su I todavía bajó demasiado. Sus T todavía estaban inclinadas hacia la derecha. Era suyo. Cada curva, cada imperfección. Mamá, nunca llegué a la torre ese día. He estado ausente durante demasiado tiempo y por las razones correctas. Tuve que permanecer escondido para hacer lo que había que hacer. Pero ya se acabó. Estoy a salvo y vuelvo a casa. Lo leyó una vez, 2 veces y luego una tercera vez en voz alta, como si al decirlo fuera a hacerse realidad. Sus rodillas se debilitaron. Se agarró a la barandilla del porche para estabilizarse. El viento le rozaba las mejillas como si le estuviera dando suave seguridad. ¿Fue una broma cruel? ¿Alguna broma retorcida? ¿Pero quién podría imitar su escritura tan perfectamente? ¿Quién sabía el chiste de la tarjeta o recordaba que su cumpleaños era el mismo día del ataque? Solo Brian. Ella se sentó en el escalón superior del porche, mirando el horizonte. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Algo dentro de ella, algo viejo, algo enterrado hacía mucho tiempo, comenzó a agitarse. Esperanza. Pero nadie vino ese día, ni tampoco el siguiente. Ella no se lo contó a su hermana, ni a los vecinos, ni al grupo de oración de la iglesia. Esta carta imposible, por ahora le pertenecía solo a ella. Esa noche, Margaret colocó la tarjeta junto a la foto de Brian en la repisa de la chimenea. Ella no volvió a encender la vela. Ella no necesitaba hacerlo, la cera se había derretido por completo esa mañana y la mecha aún ardía. Por primera vez en años, se durmió sin llorar. Los siguientes días transcurrieron en cuestión de días. Ella hizo todos los movimientos, alimentó al gato, regó las plantas, se sentó junto a la ventana en su mecedora, pero cada sonido afuera la hacía estremecer. Cada coche que reduce la velocidad, cada golpe a la puerta. Luego, en la 7ª mañana, justo después del amanecer, un sonido rompió el silencio. Un motor de coche, lento y constante. El pecho de Margaret se apretó mientras retiraba la cortina de encaje. Un sedán plateado entró en su camino de entrada. Una figura alta salió. El hombre llevaba un abrigo oscuro, su cabello más gris de lo que recordaba, su rostro envejecido y curtido, pero eran sus ojos familiares, penetrantes. Él miró hacia la ventana. Entonces, como si no hubiera pasado el tiempo, sonrió y articuló 2 palabras. Hola, mamá. Margaret no recordaba haber bajado los escalones del porche. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera captarlo, como si su alma lo hubiera reconocido mucho antes que sus ojos. Ella se paró. Frente al hombre que decía ser su hijo, lo suficientemente cerca para tocarlo, pero demasiado asustada para alcanzarlo. Tenía la altura de su niño, su postura, incluso la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba inseguro. Pero 22 años habían tallado el tiempo en su rostro, líneas finas bajo sus ojos, una pequeña cicatriz a lo largo de su mandíbula. El brillo de la juventud había sido reemplazado por algo más pesado, algo que había visto demasiado. Y aún sus ojos, los ojos de Brian. Rompió el silencio suavemente, como un hijo que tiene miedo de despertar a su madre de un sueño. Lo siento por llegar tarde, mamá. El sonido la destrozó. Sus rodillas cedieron. Y la atrapó antes de que pudiera caer. Ella enterró su cara en su pecho y sollozó. No de la manera en que había llorado por el dolor, sino como llora un corazón cuando se da cuenta de que nunca se rompió del todo. Simplemente esperé demasiado tiempo para sentirme completo nuevamente. Se quedaron así por lo que pareció una eternidad. Sin vecinos, sin ruidos, solo el viento y el murmullo silencioso de una madre susurrando oraciones en el abrigo de su hijo. Cuando finalmente entraron, todo parecía surrealista. Brian se detuvo en la puerta. Sus ojos se posaron en la foto en la repisa de la chimenea, la cera de la vela y los muebles familiares congelados en el tiempo. Pasó los dedos suavemente por el borde de la mesa del comedor. No ha cambiado, murmuró. Margaret permaneció sentada,
temblando. ¿Dónde estabas? Su voz se quebró bajo el peso de 22 años sin respuesta. Él se sentó frente a ella, con la mirada baja. Nunca fui a la torre ese día. Un amigo de la universidad, Jason, estaba trabajando con una agencia federal. Él me advirtió que algo estaba por venir. Él me rogó que no fuera a trabajar. Dijo que lo explicaría más tarde. Brian tragó saliva con dificultad. Pero ese día, todo cambió. La agencia me detuvo. Dijeron que las personas que tenían conocimientos avanzados ahora eran objetivos. Y yo tenía una opción. Desaparecer o poner ese conocimiento a trabajar. La mano de Margaret se dirigió a su pecho. Elegiste desaparecer. Yo elegí servir, mamá. En silencio, detuve ataques de los que nunca has oído hablar. Enterré a amigos sin nombres. Viví en las sombras porque era la única manera de mantener a los demás a salvo. Y yo, susurró. Los ojos de Brian se llenaron de lágrimas. Pensar en ti era lo único que me mantenía humano. Se hizo el silencio, pero no estaba vacío. Estuvo lleno de años no mencionados. Ella extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de él. Nunca te perdiste un cumpleaños, dijo. Ella asintió. Porque nunca creí que te habías ido. Margaret preparó el té como siempre lo hacía. 2 tazas, una cucharada de miel y la suya, tal como le gustaba a Brian. Cuando lo colocó frente a él, sus dedos rozaron los de él nuevamente. Ella todavía no podía dejar de mirarlo. Cada arruga de su rostro parecía como si un año perdido hubiera regresado. Cada parpadeo de sus ojos, una respiración que ella había olvidado tomar durante más de 2 décadas. Brian bebió lentamente y en silencio. El calor pareció tranquilizarlo. Nunca dejé de preguntarme, dijo suavemente. ¿Sufriste? ¿Estabas solo? Se reclinó, con los ojos fijos en el vapor que subía. Nunca estuve realmente solo. No en mi cabeza. Estuviste allí, mamá. Cada mañana, antes de una misión, cerraba los ojos y te imaginaba encendiendo esa vela. Me dio más fuerza que cualquier arma jamás podría darme. A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. Continuó, ahora en voz más baja. Viví en desiertos, montañas, complejos sin nombre. Me asignaron a una unidad encubierta de contrainteligencia que operaba bajo la más alta autorización de seguridad de la OTAN. Mi nuevo nombre era Michael Dane. No pude conservar nada, ni fotos, ni cartas, ni nada de mi pasado. Me hicieron desaparecer para que los enemigos que estábamos cazando nunca nos encontraran. Ella extendió la mano. ¿Estabas cazando terroristas? Se está planeando el próximo 11 de septiembre. Los que ya están dentro de los países se están mimetizando. Detuve ataques que habrían llenado cementerios. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Pero a qué precio, Brian? Él dudó. Perdimos gente. Me perdí más de una vez. Pero me quedé porque creí que algún día terminaría. Que volvería a casa no en una caja envuelta en una bandera, sino caminando. Entero. Su voz se quebró. No pensé que me dejarían ir jamás. Pero hace 2 meses, después de una última misión cerca de Quelle, nos sacaron. Dijeron que se había acabado. Mi nombre fue desclasificado. Me dieron la opción. Margaret parpadeó. Una elección entre quedarse y formar a otros o finalmente volver a casa. Ella sonrió entre lágrimas. ¿Elegiste bien? Él sonrió débilmente. Yo te elegí. Luego metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Te traje algo. Dentro había un encanto. Plata vieja, desgastada por los elementos, una pequeña llama grabada. Es lo que guardé cuando no pude conservar nada. Escondido en mi bota durante 22 años. Ella lo sostuvo contra su corazón. Miró nuevamente alrededor de la casa. Me esperaste. Margaret asintió lentamente. Cada día. Un largo silencio se prolongó entre ellos, pero ya no estaba lleno de dolor. Era paz. La noticia viajó rápido, aunque Margaret no tenía esa intención.
No se lo había contado a nadie, ni a sus amigos de la iglesia ni a sus vecinos. Pero historias como esta tenían sus propias alas. Todo empezó con el cartero que vio el coche desconocido en su entrada durante 3 días seguidos. Entonces la señora Hargrove, al otro lado de la calle, notó que Margaret caminaba con alguien más alto, alguien que se detenía en el asta de la bandera de su jardín delantero todas las mañanas cuando un curioso periodista jubilado del pueblo preguntaba amablemente, ¿es ese quien creo que es? Margaret simplemente sonrió y dijo, está en casa. A la mañana siguiente, un todoterreno negro, con matrícula federal, llegó a su entrada. 2 hombres de traje salieron y saludaron a Brian con una silenciosa diferencia. No habían venido a llevárselo, sino a darle las gracias. Uno se inclinó y dijo, has ahorrado más de lo que jamás te permitirán saber. Margaret observaba desde el porche, con los brazos cruzados sobre su suéter y los labios apretados por el orgullo. Le dieron una placa. Sin cámaras, sin medallas, solo una simple inscripción para servir en silencio. Por sacrificio sin aplausos. Esa noche, Margaret preparó su pastel de carne favorito, puré de papas y su famosa tarta de manzana. Se rió cuando vio la mesa puesta exactamente igual que en 2001, hasta los aleros y pimenteros desiguales por los que se había burlado desde la secundaria. Hablaron hasta altas horas de la noche de todo, de nada, de cómo él solía soñar con esto, de cómo ella nunca movía su vieja chaqueta del perchero junto a la puerta. Todavía estaba allí colgado, esperando como lo había hecho, pero en algún momento después de la medianoche, Brian se quedó en silencio. Lo que más extraño es tu voz, dijo. Intentaría recordarlo en los peores momentos. Pero la memoria se desvanece cuando no tienes nada a que aferrarte. Margaret se levantó, caminó hacia el viejo contestador automático, todavía enchufado a la pared, y presionó play. Un pitido, luego su voz, hola, cariño. Solo llamo para decirte te amo. Feliz cumpleaños. Era un mensaje que grababa todos los años y nunca borraba, por si acaso. Brian se derrumbó. A la mañana siguiente, la vela había desaparecido de la repisa, no olvidada, retirada. En su lugar estaba el dije de plata ubicado junto a su antigua foto, ahora reemplazada por una nueva. Una fotografía de él y Margaret en el porche, con la luz del sol derramándose a su alrededor. Por primera vez en 22 años, la silla frente a la suya ya no estaba vacía. Y el silencio en la casa, finalmente sonaba como paz.